La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Y llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre, y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. En el primer episodio de Guerras que cambiaron el mundo, la invasión japonesa había llevado a China a la guerra y Europa estaba al borde de un conflicto. En Italia, Benito Mussolini introdujo el fascismo en el escenario político. En Alemania, los nacionalsocialistas tomaron el gobierno y su líder, el Führer Adolf Hitler, desmanteló la democracia. Dos potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, que no estaban preparadas para otra guerra, cedieron a las exigencias alemanas. Hasta que al enfrentarse a la postura beligerante de Alemania hacia Polonia, llegaron a un compromiso. Salvo que Hitler se retirara, habría una guerra. Adolf Hitler, que tal vez no les creyó, no se retiró. Episodio 2. La falsa guerra. Cuando las tropas alemanas invadieron Polonia, tuvieron lugar los primeros disparos del ascenso al poder de Hitler. Sus conquistas entre 1933 y 1939 se materializaron sin que sus fuerzas armadas entraran en combate. Pero esto no implicaba que el ejército alemán no estuviera preparado para la guerra. El 17 de julio de 1936 estalló una brutal guerra civil en España. El antiguo reino, que en su día fue el centro del imperio más poderoso del mundo, llevaba mucho tiempo en declive. El auge de la izquierda y la formación del gobierno del Frente Popular eran desafíos que los poderes tradicionales, como la aristocracia, el ejército y la iglesia, no podían ignorar. La izquierda se integraría en el bando republicano y la derecha en el bando nacional. Lucharon durante 3 años terribles. Los republicanos recibieron ayuda de la Unión Soviética y contaron con la participación de los voluntarios de las brigadas internacionales. El bando nacional, donde el general Francisco Franco se alzó como líder, recibió ayuda militar de Italia y Alemania. El mariscal Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, vio la ventaja de entrenar a sus jóvenes pilotos. Y el general von Reichenau, que lideraría al ejército en Polonia y Rusia, dijo: 2 años en este conflicto han sido más útiles para nuestra aún inmadura Wehrmacht que 10 años entrenando en tiempos de paz. Barcelona se rindió a Franco el 26 de enero de 1939 y en febrero
su régimen fue reconocido por Gran Bretaña y Francia. Adolf Hitler pudo dar la bienvenida a sus soldados, marineros y pilotos victoriosos y concentrarse en su siguiente paso para su plan del Reich de los 1000 años. El aliado de Hitler, Benito Mussolini, el duce de Italia, también había llevado a sus tropas a España. Mussolini, impaciente por demostrar su importancia en la alianza fascista y su posición como líder más veterano, llevaba 10 años en el poder de Italia antes del ascenso de Hitler y fue el primero en iniciar otras acciones militares. El 7 de abril de 1939 invadió Albania, el país más pobre de Europa por aquel entonces y a día de hoy. La campaña duró 5 días. Sus 100.000 soldados derrotaron al ejército de 15.000 albaneses rápidamente. El Parlamento albano votó a favor de unirse con Italia, dando a Mussolini el control del mar Adriático. Albania, el pequeño país de los Balcanes cuya invasión italiana del Viernes Santo conmocionó al mundo. Los detalles son cercanos, pero las imágenes de la boda del rey Zog con la reina Geraldine hacen que la historia sea más angustiosa. El logro de un trampolín para expandir aún más el imperio hacia los Balcanes y hacia Grecia servía para guiar a Mussolini y para evitar que el aliado italiano no acabara en el desastre, ya que se descarriaría en los años venideros. Pero por ahora, Adolf Hitler tenía puesta su mirada en un premio más atractivo que la Albania empobrecida. La filosofía política de Hitler está bien armada. Desde su libro Mi lucha de 1923 y durante todos sus discursos en el poder hay una consistencia. Hitler nunca habló de ir al oeste para recuperar Alsacia y Lorena. Nunca habló de ir al sur para hacerse con las regiones germanoparlantes de Suiza o Italia. Solo habló de ir hacia el este. Ese era su destino, el destino de Alemania. Y al este estaban Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Polonia debía su triste historia a su posición como tapón entre la Rusia eslava y las tierras germanas. Como Estado, Polonia tuvo su historia hasta el siglo X, pero había dejado de existir como un gobierno independiente en 1795. Y no volvió a ser una nación hasta que se reformó como parte del Tratado de Paz de 1919. Ese acuerdo había arrebatado territorios a Alemania, discriminando por completo a las comunidades germanoparlantes, pero Hitler tenía un problema a la hora de recuperar territorios y pueblos. ¿Se quedaría la Unión Soviética de brazos cruzados? La Rusia revolucionaria perdió territorios en la paz que firmó con Alemania en 1918. En 1919, ese territorio se hizo polaco y se rechazaron otros intentos de recuperarlo en 1920, cuando las fuerzas polacas habían resistido a una invasión soviética. Los rusos pidieron la paz y Hitler suponía que la URSS, ahora más fuerte y mejor equipada, tenía sed de venganza y de territorios. En una jugada maestra de la diplomacia, ideó un plan para repartir Polonia y aliarse con la Unión Soviética. El 20 de agosto de 1939, Hitler envió un telegrama al líder soviético Joseph Stalin. «Estimado señor Stalin», comenzaba, y proponía un acuerdo. La respuesta, dirigida al canciller de Alemania, Adolf Hitler, invitaba al ministro de Asuntos Exteriores alemán a Moscú, y Hitler dijo: «Maravilloso, tengo al mundo en el bolsillo». Llegamos a las noticias serias de la semana. El viaje de von Ribbentrop de Berlín a Moscú marca el inicio de un capítulo incomprensible en la diplomacia alemana. ¿Dónde se encuentran? El pacto de no agresión, nombrado en honor de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Molotov y von Ribbentrop, y con validez para 10 años, fue firmado entre Alemania y la URSS el 24 de agosto de 1939. El destino de Polonia, y por ende el hecho de si habría guerra o paz, estaba acordado en un protocolo secreto que había en el pacto y que decía: en caso de una reestructuración territorial y política de las zonas pertenecientes al Estado de Polonia,
las áreas de influencia de Alemania y de la URSS se extenderán aproximadamente siguiendo a los ríos Narev, Vístula y San. La pregunta de si los intereses de ambas partes permitirían mantener un Estado polaco independiente solo podría determinarse por completo a través de los acontecimientos políticos futuros. Alemania se haría con las tierras polacas al oeste del río Vístula y la Unión Soviética se haría con las del este. El historiador británico Michael Barley tiene una descripción muy gráfica de este acuerdo político. Según él, Polonia estaba crucificada entre dos ladrones. Uno de los ladrones ya había dejado claras sus intenciones sobre la invasión. El 22 de agosto, Hitler dijo a sus generales: «Envíen a mis formaciones con órdenes de matar sin compasión ni clemencia a todo hombre, mujer y niño de descendencia e idioma polacos». Solo así, dijo Hitler, podremos conseguir el espacio vital que necesitamos. Hitler bailó con el diablo al tratarse de un recurso estratégico comprensible. Pero ¿por qué Stalin aceptó un acuerdo con un dictador fascista que asesinaba a sus rivales comunistas? Stalin firmó el 24 de agosto porque unos hechos lejanos le persuadieron para unirse a la erradicación de Polonia para no tener más problemas en el resto de su imperio. Para comprender su motivo, debemos fijarnos en un lugar remoto donde unas escaramuzas que implicaban a la caballería mongola amenazaban con llevar a una guerra total. En la frontera de Manchukuo, un estado títere liderado por Kang Te, ex emperador de China, ha habido un baño de sangre entre tropas japonesas y soviéticas. Cuando invadió Manchuria en 1931, Japón había duplicado el tamaño de su imperio, ganando una frontera común con la Unión Soviética. Frontera que vigiló enérgicamente, decidido a impedir que la revolución rusa se extendiera por la frontera y llegara a su territorio. El 20 de agosto, 4 días antes de apoyar el pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética había ganado una victoria importante en esta frontera. El lugar fue Khalkhin Gol, y el general victorioso fue Georgi Zhukov. Fue una batalla clásica y también histórica, la primera en la que fue decisivo el uso de carros blindados. Zhukov envió a su cuerpo de infantería contra el centro de la línea japonesa, conteniendo la fuerza principal enemiga. Después sus blindados barrieron por los flancos, yendo a por los japoneses rodeados desde su retaguardia. Vencieron a los japoneses gracias a los posteriores ataques aéreos y de artillería, y Stalin dejó de temer otras ofensivas en Oriente. Se llegó a un alto el fuego el 15 de septiembre, 2 días antes de que el Ejército Rojo atacara Polonia. Para entonces, las fuerzas alemanas llevaban 2 semanas luchando en Polonia. Su invasión había comenzado el 1 de septiembre con la extraña preocupación habitual de los alemanes por la apariencia de legalidad. Los alemanes reunieron a unos presos alemanes, les pusieron uniformes polacos y entonces las SS los ejecutaron. Este incidente fronterizo elaborado, en el que los convictos se hicieron de infiltradores polacos, ha sido descrito como un caso de presos alemanes asesinados por criminales alemanes. Para Hitler, era un casus belli, un motivo para la guerra. Y el 1 de septiembre de 1931, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, atacó el pueblo polaco de Belun, destruyendo 3/4 partes del mismo. Según la historia, este fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. 5 minutos después del ataque aéreo, un viejo buque alemán, el Schleswig-Holstein,
disparó contra una fortificación militar, Westerplatte. Y a las 8 en punto las tropas alemanas atacaron el pueblo de Mokra. Ese mismo día los alemanes atacaron las fronteras occidental, septentrional y meridional. Los aviones alemanes empezaron a asaltar ciudades polacas. Las defensas polacas estaban abrumadas a lo largo de los 2.500 kilómetros de frente. Era una guerra de fuerza bruta. De repente llegaron los bombarderos alemanes. No declararon la guerra. Sabíamos lo que pasaba porque podíamos escuchar su propaganda sin parar por la radio. Polonia estaba en guerra. 1,5 millones de soldados alemanes en 67 divisiones con apoyo aéreo y naval invadieron Polonia. 3 divisiones eslovacas apoyaron el asalto alemán, ya que Eslovaquia se convirtió en un protectorado alemán tras la anexión de Checoslovaquia. Cuando los soviéticos se unieron a la invasión, la fuerza total del eje superaba los 2 millones de efectivos, enfrentados a un ejército polaco con menos de la mitad de ese tamaño. 6.000 aeronaves se enfrentaron a una fuerza aérea polaca de 400 máquinas. A las 2 semanas de la invasión, Polonia quedaría reducida a menos de 60 aviones funcionales. Lo más devastador fue que los invasores reunieron 7.500 tanques. Los polacos tenían menos de 900. El despliegue de semejantes fuerzas para abrumar a las defensas polacas fue gracias a la ocupación alemana de Checoslovaquia, que sirvió de trampolín contra el flanco sur de Polonia, y que también dio a Alemania tanques, aviones, artillería de la mejor calidad y fábricas de municiones que representarían una contribución incalculable a los esfuerzos de guerra del eje. Un lugar al que Neville Chamberlain, el primer ministro británico, llamó durante la crisis de Múnich un país remoto poblado de personas que no conocemos de nada, era una nación por la que deberían haberse interesado los aliados y que acabó siendo un problema serio. El ultimátum británico y francés contra Alemania había expirado. En Londres, Neville Chamberlain hizo un comunicado por radio. En un domingo nos ordenaron ir a la cantina para escuchar un anuncio del primer ministro. Y dijo, estamos en guerra con Alemania. Y lo extraño es que no nos importó demasiado. No sabíamos qué guerra era. ¿Saben? Y a la hora estábamos ocupados con los preparativos para la guerra durante el almuerzo. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania según el ultimátum en defensa de Polonia. Pero 2 semanas después, cuando la URSS invadió Polonia, ninguna de las dos dijo ni hizo nada. Tanto Inglaterra como Francia tenían grandes imperios en el extranjero, y sus declaraciones de guerra transformaron un conflicto continental en global. Los líderes de colonias y dominios del mundo entero pasaron las noticias de una guerra en la que estaban implicados automáticamente. Hicimos un juramento al rey y a la reina que no creo que siga en vigor. Por supuesto, a día de hoy, somos una sociedad democrática que puede valerse por sí misma. En aquellos días había una cierta seguridad al formar parte del Imperio Británico. La violencia de la guerra no apareció en los imperios de inmediato. Las esperanzas polacas de una intervención se vieron decepcionadas. Francia avanzó 8 kilómetros hacia el Sarre y luego ordenó la retirada de sus tropas. Gran Bretaña lanzó 13 toneladas de panfletos en Alemania. Fue lo que se llamó la Guerra del Confeti, 12 millones de papeles que recomendaban la paz al pueblo alemán. Eso fue todo lo que hizo Gran Bretaña mientras Polonia estaba siendo destrozada. El 8 de septiembre, la ciudad de Lodz estaba bajo la ocupación de los nazis. Nos aplicaron un montón de leyes raciales de inmediato. En cuanto irrumpió el ejército alemán, empezó el terror. Detuvieron a personas inmediatamente, profesores, maestros, jefes sindicales, de todo.
Un día después de que Stalin supiera que se había declarado una tregua con Japón, el 16 de septiembre ordenó la invasión del este de Polonia. Joseph Stalin dijo: la aniquilación de Polonia nos dejará un estado fascista y burgués menos con el que lidiar. Y tal y como prometió en el pacto secreto de no agresión entre soviéticos y nazis, sus tropas entraron desde el este. El 17 de septiembre, Polonia luchaba una guerra entre dos frentes. 65.000 soldados polacos murieron en combate. Otros 420.000 fueron prisioneros de los alemanes y 240.000 de los soviéticos. Alemania ocupó la parte occidental y administró el sur en el autodenominado Gobierno Central. El este, con más del 50% del territorio polaco y más del 35% de su población, estaba bajo control soviético. Así, Stalin pudo neutralizar cualquier posibilidad de que se alzara un ejército polaco reorganizado. Ordenó la deportación de 60.000 soldados polacos y sus familias a Kazajstán y el asesinato de 21.892 oficiales en 5 bosques distintos. El más conocido, un lugar llamado Katyn. A mi padre lo atraparon los rusos y nos visitó en nuestro campamento cerca de Kiev y dijo: nos van a llevar a Estados Unidos. Pero era mentira. Se llevaron a todos a Katyn para ejecutarlos, a los 22.000. Vasily Blokhin llevaba un delantal de carnicero hecho de cuero para trabajar como el verdugo favorito de Stalin. Tal vez sea el hombre que tiene más asesinatos individuales acreditados en toda la historia. Blokhin podría haber matado a hasta 7.000 oficiales polacos de un tiro en la nuca. Utilizó pistolas alemanas, algo importante para facilitar pruebas balísticas sobre la mentira de la culpabilidad alemana, que los rusos no reconocieron hasta 1989. Igualmente, otras verdades permanecerían ocultas durante años. Tras la rendición de Polonia, comenzó lo que sería la conocida política alemana en los países ocupados: la política del horror. 2 días después de que la última unidad polaca se rindiera, Hitler nombró a Heinrich Himmler comisario del Reich para la consolidación de la nacionalidad alemana, también llamado comisario para la protección de la raza alemana, aunque no existía la raza alemana. Los alemanes son un grupo idiomático, no son una raza. Es una distinción científica que no sirvió para eliminar la virulencia de las teorías racistas de los nazis. Para Polonia, 5 semanas de lucha encarnizada irían seguidas de 5 años de ocupación alemana represiva y otros 44 años de control soviético. Un resultado inesperado para un país cuya soberanía sería defendida por Gran Bretaña y Francia. Durante la guerra, Polonia perdería el 17% de su población y buena parte de la misma representaba la mayor población judía de Europa. En 1939, había 3.474.000 judíos en Polonia. Unos 350.000 sobrevivirían a la guerra. La invasión había sido una apuesta política y militar de Hitler. Puso a la mayoría de su ejército a la ofensiva, dejando apenas 23 divisiones sin tanques en el frente occidental, pendientes de Gran Bretaña y de Francia. Si hubieran atacado para que replegaran sus fuerzas de Polonia, sus 110 divisiones se habrían encontrado con una línea defensiva minúscula. Pero no atacaron. Tras su rendición, los soldados polacos que lograron escapar al exilio se reagruparon para luchar junto a los aliados en defensa de la patria que habían perdido. Lucharon desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el último día de la guerra, y aunque estaban exiliados, mantuvieron uno de los ejércitos más grandes a los que se enfrentó la Wehrmacht. Al igual que Alemania,
El Imperio de Japón estaba convencido de que para sobrevivir debía ampliar sus territorios, buscar espacio vital, recursos y alimentos. ¿Pero dónde? Quienes estaban a favor de ir al norte fueron marginados por la derrota ante Zhukov en Jalgingol en la frontera con Mongolia. Este contratiempo reforzó la posición de los interesados en atacar el sur. Y al sur estaban las posesiones coloniales de las Indias holandesas, la Indochina francesa, la Malasia británica, Birmania e incluso la India. Antes de atacar el 13 de septiembre, 2 semanas después de la invasión de Hitler a Polonia, y antes de que el Ejército Rojo entrara en ese país, 120.000 japoneses en 6 divisiones empezaron a adentrarse en China, extendiendo lo que los japoneses seguirían llamando el incidente de China. Fueron al sur, hacia Changsha. Los japoneses fueron rechazados, pero retomaron sus ataques el 19 de septiembre de 1939, esta vez utilizando gas venenoso. Para el 6 de octubre, los contraataques habían machacado a las fuerzas japonesas, que se vieron obligadas a retirarse. El mundo estaba en guerra, pero solo unos pocos veían las guerras de Oriente y Occidente como el mismo conflicto. 3 días después de la rendición final de Polonia, el 9 de octubre, se firmó la Directiva 6 del Führer. Ordenaba una ofensiva contra Occidente. Un ataque para eliminar a Francia y a sus aliados de la guerra. Aunque la cruzada de Hitler estaba al este, antes neutralizaría su amenaza en la retaguardia. Al plan de la ofensiva se le llamó en clave el Plan Amarillo, y la definición de su objetivo específico era la obtención de territorios para tener una base con la que atacar por mar y aire a Inglaterra. El Plan Amarillo proponía un asalto similar al que emplearon los alemanes al comenzar la Primera Guerra Mundial. Pero como veremos, unas circunstancias extrañas obligaron a abandonarlo. Fue sustituido por algo mucho más audaz, algo que se llamaría Blitzkrieg. Eso quedaba para el futuro. Lo que había ahora en Europa era una calma inverosímil. Un senador estadounidense acuñó la frase guerra falsa. Para los británicos era la guerra aburrida. Para los franceses, la drôle de guerre, la guerra de broma. Y para los alemanes, Siegfried, la guerra de asiento. Tras la caída de Polonia, las intenciones soviéticas no estaban claras. Winston Churchill, el entonces jefe del almirantazgo, pronunció en octubre el famoso discurso: "No puedo predecirles los actos de Rusia. Es un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma". El acertijo se resolvería un mes después. Joseph Stalin, animado por la eficacia del Ejército Rojo contra Polonia, siguió ampliando el imperio soviético con una ofensiva contra Finlandia. Es lo que se conoció como la Guerra de Invierno. La justificación de Rusia para alzarse contra Finlandia era la seguridad de Leningrado. Defendían que las fronteras actuales no eran viables y la URSS exigió territorios a Finlandia. Como Leningrado no podía moverse, Stalin dijo a los emisarios finlandeses que la frontera debería estar más lejos. Pero los finlandeses no estaban dispuestos a ceder territorio, así que Stalin atacó. El Ejército Rojo tenía muchos más soldados, una aviación 30 veces más grande y un cuerpo de tanques 100 veces mayor, pero sus oficiales eran muy escasos, sin experiencia, sin un líder que igualara al mariscal Carl Gustaf Mannerheim, de Finlandia, que nació cuando el Gran Ducado de Finlandia formaba parte del Imperio Ruso de los Zares. Mannerheim había sido general en el ejército imperial ruso.
La invasión soviética comenzó el 30 de noviembre de 1939 con un bombardeo en Helsinki, la capital finlandesa. Un mes después, la Liga de las Naciones declaró que la invasión era ilegal y expulsó a la URSS. Fue casi el último acto de una organización cuyas buenas obras, lamentablemente, fueron ensombrecidas por el recuerdo de sus intentos inútiles e ineficaces para contener a los dictadores. Aviones rojos sobre la capital finlandesa. Los horrores de una guerra total han sido lanzados contra el pueblo inocente de Helsinki. Tras el ataque aéreo a Helsinki, los soviéticos lanzaron su ofensiva terrestre, por la que pagaron un precio muy alto. El primer mes de la campaña fue humillante. Los luchadores finlandeses, motivados, preparados para el invierno y expertos en utilizar los densos bosques como cobertura que desafiaban a los blindados soviéticos, pudieron repeler al Ejército Rojo. En este conflicto, los finlandeses inventaron un arma sencilla que lanzaban contra los tanques. Una botella llena de gasolina y alquitrán con el nombre del ministro de Asuntos Exteriores soviético, el cóctel Molotov. Inevitablemente, la fuerza de sus efectivos superó a las defensas finlandesas y tras 4 meses, Finlandia se rindió. La guerra de invierno terminó con el Tratado de Paz de Moscú el 14 de marzo de 1940. Stalin había expandido el imperio soviético. Tras ganar el este de Polonia, ahora tenía parte del istmo de Karelia de Finlandia. Después vendría la ocupación de las provincias rumanas de Besarabia y del norte de Bucovina, y los 3 países bálticos. Stalin celebraría las conquistas del Ejército Rojo con el mayor ascenso en masa de la historia militar, ascendiendo a 479 oficiales al rango de general de división. El ascenso de tantos oficiales era necesario debido a las políticas homicidas del propio Stalin. Su paranoia, alimentada por materiales que le entregó el Servicio de Seguridad nazi y por una confesión obtenida con torturas de que se estaba organizando un complot militar contra él, provocó una purga en el Ejército Rojo en la década de 1930. Unos 36.000 oficiales fueron víctimas de las imaginaciones de Stalin, que creía que había un complot fascista de Trotsky. Muchos fueron enviados a gulags y otros tantos asesinados. De esta y de otras formas, Joseph Stalin fue responsable de millones de muertes, igual que Adolf Hitler. Pero mientras repasamos las matanzas provocadas por sus ambiciones, debemos recordar que la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin eran maquinarias. Podrían ser unos monstruos, pero formaban parte de unas maquinarias que cuando Finlandia firmó la paz eran aliadas. Pero el mapa de Europa estaba cambiando. Los que eran suficientemente perspicaces podían ver la aparición de 2 imperios nuevos y ambiciosos y percatarse de que su enfrentamiento era inevitable. Antes de que se reanudara la guerra terrestre en Europa, la guerra mundial afectó a un continente alejado y extraño. Tuvo lugar una batalla naval en las aguas de Sudamérica. El programa de construcción naval alemán se había centrado en los buques de superficie y submarinos que podían amenazar los envíos y las rutas de suministros de las que dependían sus oponentes más probables, siendo el primero de todos el Reino Unido. Antes de que la guerra afectara a las riquezas de su imperio, Gran Bretaña importaba el 70% de su comida. De ahí que tuviera la mayor marina mercante del mundo. Casi 1/3 del tonelaje mercantil mundial era británico. 2.500 barcos británicos surcaban los océanos en cualquier momento. Como veremos, el ataque de Hitler contra este objetivo marítimo tendría graves consecuencias para Gran Bretaña. Al principio de la guerra, revelaron el potencial letal de la amenaza de los U-Boots. La noche del 13 de octubre de 1939, el U-47 penetró en las defensas de la base naval de Scapa Flow, hundiendo el acorazado británico Royal Oak en su embarcadero.
La Royal Navy no tuvo que esperar mucho para recuperar su orgullo. Se organizó un destacamento para buscar y destruir a un conocido buque corsario, el Admiral Graf Spee, que había acabado con varios mercantes en el Océano Índico y en el sur del Atlántico. Tuvo lugar un duelo de artillería naval. El buque alemán tenía armas mejores, pero se le superaba en número y en tácticas. Tras recibir daños, tuvo que buscar un puerto seguro en Montevideo, la capital de Uruguay, para ser reparado. Allí les cortaron el paso y los alemanes fueron engañados por unos mensajes británicos falsos que sugerían que se estaba organizando una fuerza naval inmensa para atacarles. Ante esta perspectiva, el comandante del Graf Spee, el capitán Hans Laxdorff, ordenó que se hundiera el buque. Su tripulación abandonó el barco, el buque fue destruido y el 19 de diciembre Laxdorff se suicidó. En otra hazaña, en febrero de 1940, un equipo de marines británicos abordó el Altmark, un buque de suministros alemán en aguas noruegas. El Altmark llevaba a marinos mercantes que había capturado el Graf Spee a una prisión de Alemania. Rescataron a los prisioneros tras un enfrentamiento en el que se dice que se utilizaron alfanjes por última vez en una guerra naval. El 4 de abril de 1940, el primer ministro británico Neville Chamberlain se dirigió al Partido Conservador. Dijo que lo lógico era esperar un ataque alemán al comenzar la guerra. Preguntó a la audiencia a que sería algo extraordinario que no hubiera tal ataque. Después dijo: sea cual sea el motivo, hay una cosa clara: ha perdido el autobús. Entonces aplaudieron a su líder. Apenas una semana después, le echaron del poder cuando comprendieron que Hitler no llegaría hasta allí en autobús. El 9 de abril de 1940, 5 días después del discurso de Chamberlain, Alemania invadió Noruega y Dinamarca. Hubo un acto poco mencionado que influiría en gran medida a todo lo que afectaría posteriormente a las fuerzas alemanas, a los efectos que tuvo en la competencia, en las tácticas navales y al liderazgo del Reino Unido. Sobre el Círculo Ártico, al norte de Suecia, existía una de las mayores minas de acero de mayor calidad del mundo y que alimentaba las siderúrgicas alemanas imprescindibles para fabricar municiones. Alemania consumía más del 70% de las exportaciones de la mina sueca. El Führer estaba preocupado constantemente por la seguridad del suministro. Él lo sabía, y los británicos, que consumían otro 10%, también. Los dos bandos también sabían que la posesión de la costa noruega daría el control de la ruta marítima que llevaba los minerales hasta Alemania. Sus fiordos abundantes y sus fondeaderos profundos también daban la posibilidad a los submarinos alemanes de poder actuar más cerca de las vías marítimas. Inglaterra y Alemania empezaron a hacer planes. Por supuesto, ninguno sabía lo que planeaba el contrario, lo que se hizo patente de forma casi cómica cuando ejecutaron sus planes casi al mismo tiempo. Esperamos tener unas conversaciones. El 9 de abril, Hitler dio la orden de comenzar la invasión de Noruega y Dinamarca. Los alemanes encontraron poca resistencia en Dinamarca. Era neutral, no estaba preparada y perdió su capital durante las primeras 12 horas. En Noruega, también neutral, una combinación de efectivos terrestres y marítimos de Alemania hicieron 6 despliegues desde Kristiansand al sur del país hasta Narvik más al norte. Dinamarca se rindió ante los invasores el 10 de abril. Y más al norte, hacia el extremo de Escandinavia, 6 destructores británicos se enfrentaron a una fuerza alemana a las afueras del pueblo de Narvik. Cada bando perdió 2 buques. Al día siguiente, el 11 de abril, el primer contingente británico zarpó hacia Noruega. El día 12, la Royal Navy volvió a Narvik, esta vez con consecuencias devastadoras para la eficacia a largo plazo de la Marina alemana. Los destructores británicos, apoyados por el acorazado Warspite, hundieron 7 destructores alemanes que representaban la mitad de todos los destructores alemanes.
Esto ponía en jaque la capacidad de su marina para actuar en caso de tener una invasión por el canal. Este enfrentamiento hizo necesaria la superioridad aérea sobre el canal durante cualquier intento de invasión, haciendo que la batalla de Inglaterra fuera inevitable. Entre el 15 y el 18 de abril, las tropas británicas se enfrentaron a las alemanas en Hastad, Namsos y Åndalsnes. En menos de 10 días comenzarían a evacuar y a principios de junio se habrían retirado todas las tropas británicas. La historia pudo no acabar así. Por ejemplo, la fuerza expedicionaria que se envió a Trondheim era 6 veces más numerosa que la alemana, pero fue aplastada. Las milicias británicas, mal equipadas, no eran rival para los soldados alemanes, entrenados y bien equipados. Los combates en el sur de Noruega terminaron el 2 de mayo. Los británicos habían sido evacuados, derrotados por su ineptitud, sus riñas y por su enemigo. Al norte de Noruega, Narvik fue tomada por los aliados el 28 de mayo, aunque la guarnición alemana pudo escapar en tren hasta Suecia. Pero el 28 de mayo lo que ocurría en Noruega se volvió insignificante. Francia había sido invadida el 10 de mayo y su situación era desesperada. El nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, no podía aprovechar la situación de Noruega. Llevó a sus tropas a casa, donde estaba la mayor amenaza. El rey Haakon y su gobierno fueron evacuados por la Royal Navy y se organizó un gobierno noruego colaboracionista gracias a Vidkun Quisling, cuyo apellido en el idioma inglés se ha convertido en un sinónimo de traidor. Quisling fue declarado culpable de traición y fusilado en 1945. Hitler estuvo convencido durante el resto de la guerra de que los aliados intentarían tomar Noruega. Por ese motivo nunca hubo menos de 12 divisiones alemanas destinadas allí. Nunca entraron en combate y habrían sido mucho más útiles en otra parte. Otro precio que Alemania pagó por su victoria fue que los aliados tomaron el control de la cuarta marina mercante más grande del mundo. 4,6 millones de toneladas de material noruego se incorporaron a la flota británica. Pero puede que la consecuencia más influyente de todas las que tuvo el desastre noruego sea la sustitución del primer ministro británico. El 7 de mayo, 5 días después de la humillante evacuación del sur de Noruega, la Cámara de los Comunes tuvo un debate de 2 días sobre cómo se había gestionado la guerra. Uno de los partidarios de Chamberlain, Leo Amery, citó unas palabras famosas que se utilizaron hacía 300 años en el Parlamento, declarando: «Os habéis sentado ahí durante demasiado tiempo para no hacer nada. Marchaos, digo, y dejadnos en paz». El mismo día en el que Chamberlain dimitió y Churchill recibió el mandato del rey, Adolf Hitler comenzó su invasión de los Países Bajos y de Bélgica.